Buenas noches, esta es la grabación de nuestra discusión de la práctica 4. Somos el equipo 7, que está conformado por Reina Regina y Rodríguez Laura, su servidora. Iniciaremos con una plática, discusión de las dificultades que nos enfrentamos al realizar la práctica como una unidad antes de entrar en la discusión de los cálculos. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí tuve un problema con mi báscula. Para empezar, pues, primero estaba en mililitros. Entonces, ahí fue un problema porque cuando lo pasamos a gramos, ya no pesaba lo mismo, o sea, era distinto, ¿no? Y yo hice toda mi práctica en mililitros y después me di cuenta que, oh no, está en mililitros. Y cuando la pasé a gramos, todo cambió, todos los pesos, todo cambió horrible. Y después, cuando la volví a hacer, mi globo tenía un hoyito, entonces no me fijé que tenía un hoyito y cuando le eché todo y se infló el globo, todo el aire, todo el CO2 se escapó de mi sistema y entonces no pude pesarlo bien, entonces ahí vas otra vez, ¿no? La vez que después que todos los gramos no pesó bien el globo, entonces no fueron 50 mililitros de vinagre, sino fueron 34 mililitros de vinagre porque no pesé bien, porque como que se taró a la mitad y no pesé bien. Entonces, por lo mismo, la volví a repetir y ya la cuarta, quinta vez fue cuando ya funcionó mi sistema. Pues yo con lo que batallé fue con los mililitros porque tengo un vaso medidor, pero no llega a tan poquitos mililitros, o sea, son de 100 para arriba. Entonces, ¿cómo le hago? Y fui por una jeringa de las gruesotas, de las grandotas, creo que son 50 mililitros los que tienen cada una, pero ya está usada, nada más agarré la enjuagué y la dejé secar. Pero jamás me di cuenta que estaba tapada. Entonces yo la llené y yo, ay, ¿por qué está tan dura? Ha de ser porque está nueva. Pero ya cuando traté de vaciarlo en la botella, creo que se ve en el video donde estoy batallando, porque no salía. Y cuando al fin salió, estaban pedacitos de lo que sea que estaba tapando la aguja, la jeringa, en el y yo, ay, así no me va a servir. Entonces fui, lo tiré y volví a llenar y así. Y también, sí, de hecho, para evitar que se me fuera el bicarbonato que estaba en el globo al vaso, le amarré una liguita y yo, ay, bueno, ¿qué hago? Le amarré la liga. Y ya lo fue como que, ay, ahora como la quito sin tirar el de y ya la corté. Pero creo que no tuve más dificultades para hacer eso. Sí, creo que una de las dificultades mayores fue como que la cantidad de mililitros tan pequeña que era. Porque, por ejemplo, yo tampoco tenía con qué al inicio. No, bueno, yo no sabía que para empezar mi báscula tenía la función de mililitros, entonces en mi cabeza pues nunca pensé, pues la paso a mililitros. Pero en mi casa no hay absolutamente nada para medir, entonces teníamos un vaso, bueno, yo tengo un vaso de licuadora en el que muelo Shakira para hacer azúcar falsa. Entonces, en ese vaso dije, pues en el vaso de la licuadora, porque yo me acuerdo que las licuadoras tienen los mililitros pegados. Pero la bala de la licuadora es que tiene de 125 mililitros para arriba, entonces ya no servía la yo también cuando estaba leyendo la práctica fue como que Simón en el vaso, pero cuando la voy sacando, ya decía 100 y estaban más como por onzas, porque es una esta americana, entonces fue como que, y ya me puse a buscar. Esa noche estaba como que, ¿y entonces en qué lo hago? Y ya me puse a buscar en unas cajas y encontré una jeringa y ya la lavé y eso usé. Pero sí, fue difícil, tan poquitos mililitros. Los mililitros fue una barrera. Incluso aunque lo hubiéramos tratado de convertir a más mililitros, siento que hubiera sido diferente la reacción o hubiera sido más larga.
en terminar de hacer. Aparte que para la comparación no hubiera servido, tuviéramos que haber hecho ese como doble, las dos. Entonces, o una dividirla a la mitad o así. Sí. También otra dificultad es que en mi casa casi no tomamos refrescos ni nada, entonces no tenía botella. Y cuando me compré un de este específicamente para la prueba, me tiraron la botella, entonces tuve que comprar otro. Sí pasa. Yo agarré una de una limonada o algo así que trajo mi tío y ahí tenía, pero cuando la agarré no me había fijado que todavía tenía relleno, entonces ahí me tienes lavando la botella por dentro para que se le sacara todo el relleno y no quedara pegajosa de adentro. Entonces iniciaremos con la discusión de la práctica en cuanto a los Cálculos. cálculos. ¿Quieres que presente yo? Sí, por favor. Okay. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, esta es tu práctica, tus cálculos. En el globo, bueno, para empezar, como se puede notar, en cuanto a los pesos, son todos redondeados porque mi báscula no mide Decimales. a partir del punto decimales, solamente son números enteros. Entonces, eso también fue ¿cómo se llama? Un conflicto al que me enfrenté porque el sistema en sí medía 71 gramos y después de la reacción, sin quitarle el globo y sin sacarle el gas, seguía midiendo 71 gramos. Entonces, No pudiste medir la diferencia. no pude fijarme si había alguna fuga de gases de CO2. Pero ya después que le quité, bueno, no que le quité el globo, sí le mantuve el globo, pero le quité el gas, ya bajó a 70 gramos, pero en sí con el globo y el gas seguía midiendo 71 gramos. Bueno, pues los pesos moleculares son los mismos. Bueno, en cuanto a bicarbonato, a mí me salieron que tenían molde .0357 moles de bicarbonato. En cuanto al vinagre, me salió .8166 y en moles de CO2 me salió .0227 moles de CO2. ¿A ti cuánto te salió? A mí me dio, pues es que los míos yo los redondeé y a mí me dio 0.036 de bicarbonato de sodio. Para el vinagre 0.80 y del CO2 me dio 0.15, que vendrían siendo los mismos valores, nada más redondeados. Nada más que cambio de CO2, pero se me hace que es por lo de la liberación del gas que yo no lo pude medir. Ajá. Exacto. Sí, a mí me dio que fue una liberación de 0.64 gramos de CO2 aproximadamente. Más o menos. Sí, más o menos imagino que estaría rondando lo mismo, nada más que el mío pues quedó como 1 gramo exactamente porque cambió de 71 a 70, pero imagino que tal vez andaba, por ejemplo, no sé, en 70.5 y 71 cerrado o algo así más o menos. Sí, a mí la diferencia, a mí me dio una diferencia de 0.12 entre el peso inicial y el peso final del sistema completo. Y el gas me dio que pesaba 0.64 gramos aproximadamente, con una fuga de 0.12. Sí, te creo. En gas teórico me dio, bueno, nosotros usamos un sistema en donde de multiplicaciones para conversiones,
en donde cancelamos los de bicarbonato, cancelamos el de CO2 y dejamos como litros de CO2. Entonces, como litro de CO2 me quedó como 0.7996. A mí me dio 0.81 redondeado. Sí, Sí, en la calculadora me dio eso. Nada más como que cierto cambio, pero lo mismo. En cuanto a... ¿Dónde está el tuyo? Aquí está, la segunda parte del tuyo. Moles con ácido acético. Bueno, en caso de 60 gramos, no supe calcular el volumen, por eso no lo coloqué. Sin embargo, en cuanto a gramos, hice exactamente lo mismo que en la parte de cálculos de moles de reactivos. Y puse los 60 gramos del ácido acético entre los 60 gramos del peso molecular del ácido acético y pues me queda un mol de ácido acético. Pues el volumen era del CO2, ¿no? El que teníamos que calcular. Pues seguiría siendo el mismo ya que los gramos del bicarbonato no cambian y es el que hace la reacción. Entonces yo creo que quedaría igual. Seguiría siendo... Igual, lo mismo. Ajá, a mí en mi 0.64. En el tuyo no se sabe, 1 gramo más o menos. Más o menos. En cuanto al rendimiento de la reacción, exactamente por esa pequeña variación del CO2, de que no lo supe medir exacto porque no lo tengo, entonces tuve un rendimiento de 63.69%, casi un 64% si lo redondeamos. A mí me dio un rendimiento del 70%. Sí, es por eso la fuga inexacta, pues. Sí. Y pues en cuanto a lo de reactivo limitante y en exceso, yo creo que el reactivo limitante es el bicarbonato porque de él depende pues toda la reacción. Si se termina el bicarbonato ya no sigue reaccionando y ya no se produce más CO2. Sin embargo, por ejemplo, en el exceso es el vinagre porque pues sobra demasiado, no termina de reaccionar todo el bicarbonato. Todo el vinagre simplemente hace reacciones de separaciones en distintos elementos, pero no termina de reaccionar completamente. Y es la misma razón por la que al agregar 60 gramos de ácido acético el volumen sigue siendo el mismo. Sí, yo también llegué a esa conclusión. Ay, no lo anoté. Bueno, pero llegué a esa conclusión. Entonces, pues eso sería todo de parte de nosotras en cuanto al análisis de la práctica. Muchas gracias por su atención. Gracias.